Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales del Canal 4 TV, acercarle a ustedes el mundo profesional en nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de una institución que es nuestra, así de claro, porque nos sentimos cada día más identificados. Hoy vamos a hablar de Global, más conocido por Salcai, y para ello tenemos con nosotros y nos acompaña, en lo cual agradecemos siempre su presencia y colaboración para llevarle a ustedes la máxima información al gerente de Global, don Víctor Quintana. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Hola, muy buenas noches y bien hallado. Cuando hablamos de Global, y en este caso Salcai, es una empresa de transporte de la ciudadanía. Nos identificamos que es nuestra. Sí, yo lo hemos apoderado de ella. Sí, además nos sentimos orgullosos de que la ciudadanía identifique a Salcai. Se nota que estamos en Telde porque aquí la reconocen como Salcai, pero si nos vamos al centro norte dicen Lautinsa. Pero bueno, que reconozcan a Global como una empresa del pueblo. Y así es, porque al final los dueños de la empresa son los mismos trabajadores. Y siendo así, pues al final todos tenemos algún pariente, algún amigo cercano que trabaja en la empresa y que es el dueño de la empresa, que te lleva y te trae todos los días al trabajo, al colegio, a la educación, a los hospitales, a donde sea necesario. Uh-huh. Eso siempre lo he destacado y siempre me gusta recordarlo, ¿no? Porque es algo de un transporte de pasajeros familiar, porque incluso anécdotas, ¿no? Ya se hace tan familiar el uso de los usuarios del transporte que el propio conductor o conductora de la línea, pues ya el día que no lo ve, pues espera incluso y mira por el retrovisor a ver si se retrasó un poco, porque sabe que va a trabajar a esa hora todos los días. Sí, hay muchos conductores que ya tienen ruta fija y son siempre los mismos, la misma pareja de conductores mañana y tarde, y ya conocen prácticamente a todos los usuarios que se montan en la guagua. Y es verdad que hay veces que dice, coño, ¿qué le pasó a esta persona que hoy no llegó? Que algunos se dejan ir un poquito sabiendo que aparece luego en el cruce y le paran. Pero bueno, es eso, al final la isla de por sí es una familia, porque al final vivimos en una isla y no digo que todos nos conozcamos, pero bueno. Y no solo los conductores, sino los propios pasajeros. Oye, que la semana pasada porque no estaba, no, me voy de vacaciones. Ah, vale, pues, sí. Es que tiene que incluso avisar a los pasajeros cuándo se va de vacaciones. Pero sí, eso se nota, y sobre todo cuando vas en la guagua, ese ambiente cordial entre pasajeros y trabajadores, que bueno, yo creo que es bonito. Al final somos personas y tenemos que tratarnos como amigos casi, porque nos vemos todos los días ahí, ¿no? Lo que vemos cada día más, incorporación de la mujer al transporte. Sí, al final, antiguamente que la mujer trabajaba menos porque estaba en su casa, porque era así, ¿sabes? ¿No? Desde que se incorporó al mundo laboral, pues se incorporaron en todas las profesiones, y en la profesión de conductora profesional, pues cada vez más normal ver mujeres conduciendo, tanto en Global como en cualquier empresa discrecional, en los taxis. Eso antes era menos, entonces eso poco a poco, de hecho, es verdad que todavía la gente que se presenta para trabajar en Global mayoritariamente son hombres, pero el porcentaje de mujeres que se presentan cada vez va creciendo, y al final normalizaremos la situación, sin terminar positivamente, ¿no? Porque ya será algo natural, que nadie lo piensa. Algo natural, conducir un Salcai o una guagua, sí, sobre todo las dimensiones que tiene y las carreteras que tenemos, hay que echarle el valor, eso es arte. Los conductores y conductoras son artistas, porque es arte, cómo manejan como si fuera un 600, así sí, de claro. No, tienen muchos kilómetros encima de sus espaldas, y al final esos kilómetros son los que te dan esa confianza. Es verdad que a lo mejor al principio, recién entrados, pues tienen un poco de respeto, sobre todo con las guaguas grandes, las que tenemos de 15 metros, que no las tenemos nosotros básicamente en la isla. No es muy usual coger ese tipo de guaguas en otras empresas aquí en la isla. Entonces al principio los ves y las ves a todos con algo de respeto, pero luego de que se hacen kilómetros con ellos, ya al final es lo que tú dices, los van como con un juguete. Y te digo, tanto hombres como mujeres, desde que hacen kilómetros con los vehículos, se desenvuelve con una naturalidad envidiosa.
Algo también que estoy viendo y la verdad que me es grato, ¿no? La colaboración tanto de los conductores y conductoras en el servicio de transporte de pasajeros de Global, pero también la colaboración y la participación de los propios ciudadanos con otros vehículos a la hora de ver, cuando vemos que el Sarkaya, la guagua, pone el indicador como que ya va a salir, pues ya le cedemos ya para que se incorpore, o cuando esas maniobras, la verdad que esa complicidad, ¿no? Sí. La verdad que me es grato, como ayudamos, ¿no? Y nos ayuda a circular y que haya esa buena armonía en la carretera. A nosotros nos facilita un montón, incluso hubo una época que teníamos una pegatina atrás en el cristal que decía, por favor, si puede cederme el paso, porque o sea, en todas las paradas que hace la guagua en su recorrido, si en todas ellas tiene que esperar un rato hasta que encuentre el hueco para salir, sin que nadie le ceda el paso, al final se retrasa el servicio y el pequeño gesto de dejar pasar y luego en la siguiente, si puedes, adelanta en la siguiente parada, eso facilita mucho lo que es el servicio y al final somos capaces de dar un mejor servicio al resto de la ciudadanía. La verdad que lo estoy detectando yo, pues para mí por lo menos me es grato ver esa complicidad en la carretera. Sí. Yo mismo cuando voy ya veo, ya por degeneración, una guagua de Global, pero cualquier guagua discrecional, una guagua amarilla, una guagua de Las Palmas, si puedo siempre la dejo pasar porque al final alguien que está trabajando y que generalmente, no digo que tenga más prisa que yo, pero al final, vamos, tenemos que facilitar la labor a todo el que está trabajando, o sea, no, por lo menos no molestarlo, ¿no? Son nada más 2 minutos, no es más lo que vamos a perder. No, y menos muchas veces, porque luego para la siguiente parada ya tú eres capaz de pues, rebasarlo y sigues a tu... No se nos vaya el mundo por ser la incorporación a un vehículo. Oiga, con esto, había una campaña y se estaba llevando, que era el bono del transporte, donde hemos visto una respuesta por parte de la sociedad a la hora de utilizar ese bono y utilizar el transporte público. Ahora con esta bonificación, ¿se ha incrementado el transporte, el usuario del transporte público? Mira, sí, y con matices. Sí hay más viajeros que el mes anterior y que el anterior, pero también venimos del verano y pasamos ahora a una época ya escolar, en septiembre, octubre, con más dinámica, más actividad, también incluso en la parte del sur, más hoteles ya funcionando más al 100%. Estimábamos nosotros, antes de que pusiera el bono en funcionamiento, que íbamos a tener en torno a un 5% de incremento de viajeros con motivo de esa bonificación. No estimábamos tampoco un excesivo incremento de viajeros, porque ya el bono era barato ya aquí, por lo menos en Canarias y en Gran Canaria. Estaba el bono, el del adulto residente, en 28 euros y el joven en 20. Cualquiera que necesitara usar la guagua en el mes por 28 euros, si no cogía la guagua por 28 euros, es que ya el transporte no le resolvía sus necesidades de movilidad. Pero hay gente que usa el coche porque la guagua no le resuelve bien su movilidad, porque depende de dónde viva, dónde trabaje, los niños. Ese tipo de perfil de cliente, aunque se lo ponga gratis, va a seguir cogiendo el coche. Y ya 28 euros, ya el que no la cogía, no es por un tema de dinero. O sea, es verdad que ahora se bajó a 14, pero no creo que haya mucha gente que diga, bueno, ahora sí voy a dejar el coche para coger la guagua. Yo creo que ya esa política que ya venía de años atrás, sobre todo cuando se pusieron los bonos en marcha en el 2018, que abarataron enormemente el uso del transporte, ya generó una dinámica de incremento de viajeros que es la que estamos teniendo ahora. O sea, en el año 2018 se pusieron en marcha estos bonos y del 18 al 19 incrementamos en un 16-17% los viajeros, básicamente con motivo de estos bonos. Luego, del 19 al 20, lo que son los meses de enero y febrero antes de la pandemia, estamos creciendo otro 16, 17, 18% en esos 2 meses. Luego llegó la pandemia, se paró todo, y ahora lo que hemos recuperado es ese incremento con respecto al 19, de ese 16, 17, 18, 9%, es el que estamos teniendo ahora mismo, que es verdad que se le suma el de la rebaja del bono con motivo de la subvención que viene del Estado, pero si comparamos agosto del 22 con agosto del 19, teníamos un 23% de incremento de viajeros. O sea, ya estamos por encima del 19. Septiembre, con el incremento del descuento, creo que estábamos en un 24. O sea, es con motivo del abaratamiento añadido del bono.
algo, o sea, daño no hace, pero yo creo que aún no habiendo ese descuento adicional, la dinámica de uso del transporte ya venía motivada por los bonos anteriores. Entonces, no creo que sea superior al 3, 4, 5% motivado por esto. Es verdad que ayuda, oye, y al cliente pues también le beneficia mucho mejor, pero la dinámica de crecimiento ya venía de atrás gracias a esa política acertada que se puso en el 2018 de bonos mensuales, que también en aquella época no sabíamos qué iba a ocurrir y no sabíamos que iba a ser tan exitosa como lo fue. Hombre, yo creo que se ha hecho exitosa, por un lado, y sobre todo la labor social que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho porque muchas personas, cuando le ofrecieron un puesto de trabajo, sobre todo residentes de Las Palmas, de Telde o de Santa Lucía, para trabajar en el sur, que es donde podemos decir donde más el movimiento de empleo puede haber, llámese San Bartolomé o Mogán, por el tema del turismo, era a veces, y muchas veces, muchas personas desistían, porque solo en el transporte pues era inviable. Es decir, oye, ahora tengo que coger el transporte para ir a trabajar a Mogán, pues inviable. Hoy por hoy es más accesible y de ahí se ha ayudado a muchas personas que puedan acceder a ese puesto de trabajo. Sí, yo creo que al final hay un fin ahí muy importante que no se ve, ¿eh? El transporte público, al final, las políticas que se destinen a la mejora del transporte público son fundamentales porque permiten que todos los ciudadanos, independientemente de su poder adquisitivo, tengan acceso a los servicios en igualdad de condiciones, o sea, para poder ir a estudiar, para poder ir a trabajar, para ir al médico, para incluso el ocio, pero igual a las posibilidades de todo el mundo. O sea, teniendo un buen servicio y un precio asequible, es el servicio público más social. Bueno, más social también está la sanidad, pero está al nivel de la sanidad y de la educación. Son servicios públicos esenciales y son esenciales porque eso permiten a todos en igualdad de condiciones acceder a otros servicios. Efectivamente. Y lo que estamos viendo mucho, y yo no sé, pero los turistas utilizan el transporte público, ¿eh? Vemos que cuando llega al aeropuerto, muchos turistas pues ya vienen concertados en su paquete vacacional privado y utilizan el transporte público, tanto para ir como para trasladarse de el aeropuerto a su lugar de vacacionar y de su lugar vacacional al aeropuerto. Sí, ya muchas veces el turista europeo tiene una cultura de uso del transporte público muchas veces más arraigada que aquí, aunque hay aquí con el crecimiento que ha habido ahora de viajeros, pues nos estamos igualando, ¿no? Pero fíjate, me acuerdo cuando empezó a trabajar Ryanair o Vueling, ¿no? Estas compañías de low cost empezaron aquí, ahora 12 años, 13, 14, antes no estaban, sí, ¿no? Antes había mucha gente que venía con paquete ya concertado de paquete entero, de hotel, transfer y excursiones, ¿no? Entonces, pero ese cliente de Ryanair venía por libre, compraba el pasaje por libre, el hotel por libre, y dio un incremento importante al movimiento de viajeros del aeropuerto a la zona del sur. Antes la línea 66 movía algunos pasajeros, pero a partir de que empezó este viajero de low cost de los aviones, incrementaron una cantidad considerable los viajeros que se movían en guagua. De hecho, se notó, tuvimos que empezar a reforzar ese servicio, algunas líneas más desviarlas al aeropuerto. Fue cuando la parada del aeropuerto, que antes estaba dentro, la sacamos fuera, porque tiene mayor capacidad de asumir mayor número de guaguas para poder transportarlo. La línea 91, que también va directo de Las Palmas a Puerto Rico y Puerto Mogán, la metimos también al aeropuerto. Y de hecho ahora el aeropuerto se ha convertido en un punto de transbordo importante, porque mucha gente de la zona va con la línea de cercanía al aeropuerto, la 01, la 11, la que toque, y allí coge una directa hacia el sur, hacia Puerto de Mogán. O sea que no solamente se beneficia el turista, sino el local también, porque allí pasan muchas líneas que luego de forma directa te conecta con el sur. ¿Se ha facilitado para que el propio usuario pueda ver qué línea pueda mejorar o qué líneas son las que pueda, ese itinerario de línea que pueda acceder? Ahí hay básicamente dos sistemas. Tenemos una aplicación propia que te permite ver dónde están las guaguas ubicadas y la línea, entonces puedes ver el tiempo que le falta a la guagua que tú quieres coger para llegar a la parada. Entonces esa se la pueden descargar en la Play Store o en la App Store.
Entonces, es una aplicación, bueno, las guaguas están por GPS pues, localizadas y se sabe la guagua qué línea está haciendo, entonces sabes la línea, pues la oyenta, pues el tiempo que le falta para llegar a la parada, la puedes identificar por ahí fácilmente. Y luego está también la otra parte, a lo mejor antes, cuando quieres planificar el viaje. Dices, oye, quiero ir de Santa Brígida al Faro de Maspalomas. Pues tú coges el Google Maps y en el Google Maps tú le pones origen-destino en transporte público y te da las conexiones de las líneas, de los horarios que tienes que coger para llegar a... Claro, y ese estándar de Google Maps es el más estándar que hay, porque cualquier turista, independientemente del idioma que hable, en su Google Maps te localiza la ruta que necesita, que sea de global o incluso combinaciones con guaguas municipales o con otras compañías que tengan los datos metidos, pero bueno, tanto guaguas municipales como nosotros los tenemos metidos, y facilita enormemente que la información llegue al posible usuario. Y eso también pues facilita bastante el uso del transporte público. Por lo cual, ¿las nuevas tecnologías han ayudado en el transporte? Sí, porque antiguamente era casi todo había que hacerlo vía papel, pegando carteles en las paradas, o puntos de información que puedes meter algunos en la isla, pero no era o con las típicas los típicos folletos que te ponían los horarios de las líneas, las más importantes, pero y si no conoces el sitio donde tú vas, te pierdes. Mientras que con eso, el Google Maps, tú le dices de aquí a aquí y te dice camina hacia allá. La verdad que gracias a eso se ha facilitado bastante la movilidad en todos los sentidos, bien sea en transporte público, caminando, en coche. Ya nadie usa un mapa en el coche, con el Google Maps llegas a donde sea. Pues lo mismo en el transporte público, es la herramienta más fácil de usar para poder moverte de un sitio a otro. Lo que he detectado es que cada vez utilizamos menos la moneda o los billetes para pagar el transporte público. Sí, por dos motivos. Uno es por el incremento de los bonos, que ya la gran mayoría de los clientes ya tienen un bono, no pagan en efectivo, hasta el 18. 17, 18, el 60%, casi el 70% de los viajeros pagaban en efectivo. También había muchos turistas que seguían pagando en efectivo y había un 30% que pagaba con tarjeta con bono. Hoy en día está al revés, hoy paga con bono el 70% de los usuarios, 70, 75, y el otro el 25% es el que paga en efectivo. Que mayoritariamente son muchas veces extranjeros. En líneas locales, en líneas que son de pasaje local, de cada 10 personas, 10 te pagan con una tarjeta, con un bono, y uno te paga en efectivo a lo mejor. Y también aparte de efectivo con monedas te puede pagar con tarjeta bancaria. Es que lo que estoy viendo es que ya se está habituando a pagar con la tarjeta bancaria. Sí, el COVID pues al final nos obligó a todos a acelerar ese proceso. Y eso, todas las guaguas ya tienen un datáfono con el cual puedes pagar con tarjeta bancaria, que también es otra alternativa más, pero digo, claro, con el bono tan barato que hay mensual, alguien te paga un día en tarjeta bancaria por si te venció el bono o algo, pero sobre la marcha por 14 euros no vale la pena complicarse. Efectivamente. ¿Se han mejorado las líneas? Sí, esto también nos ha obligado, o sea, el sistema está vivo, entonces como está vivo tienes que intentar responder a la realidad cambiante que va ocurriendo. Entonces estamos intentando meter líneas directas o semidirectas en aquellos corredores que tienen volumen suficiente de pasajeros para una línea directa. Por ejemplo, entre Gáldar y Guía, hace poco, un mes o por ahí más o menos, cambiamos la estructura del servicio, que antes era todo, como la guagua salía de Gáldar Guía, hacían todas las paradas hasta llegar a Las Palmas, pues metimos la mitad de las líneas, las pasamos a directas, y solamente recogen Gáldar y Guía y ya luego cogen toda la carretera sin parar hasta que llegan a Las Arenas y ahí siguen parando. Entonces, y han sido un éxito, porque al final la gente le gana a la carretera 13, 14, 15 minutos casi frente a las otras, y somos capaces de con los mismos recursos hacer más expediciones. O sea, con lo cual al final somos capaces de hacer más expediciones con los recursos que son escasos, porque al final el número de guaguas que tenemos son las que tenemos. Estamos ahora estamos incrementando la flota, pero hasta que si con los mismos recursos podemos hacer más expediciones, es una obligación. Y aparte es mejor servicio, porque llegas antes al destino, pasas menos tiempo en la guagua, con lo cual es más atractivo el transporte público,
y es una cadena que retroalimenta que la gente a poder captar más clientes. Eso por el norte, y también por el sur. Aquí estamos intentando, bueno, aparte de la línea 80 que siempre ha estado aquí de Telde a Las Palmas, la 08 de vecindario a Las Palmas, que también ha crecido una barbaridad, y estamos también intentando crear una línea nueva que es la 09, que es desde vecindario doctoral hacia Puerto Rico, semidirecta. Para en San Fernando, entra y sale, pero intentando descongestionar lo que es la línea 01 con ese núcleo, ese grupo de personas que tienen ese origen y destino común, que los puede llevar de una forma más rápida, más eficiente el servicio y clientes que pasan menos tiempo en la guagua. ¿Está conectado todo Gran Canaria con el transporte público? Sí, ¿sabes? Vas por cualquier carretera de ahí perdida de los mundos estos de Dios, y cuando menos te lo esperas te encuentras un disco de parada ahí, y señor, hasta aquí llega el global, ¿sabes? Que habrá algunas zonas que están conectadas con una frecuencia amplia y otras que tienen una frecuencia, pues, la mínima necesaria para tener un servicio básico y esencial. Por lo cual no hay una discriminación del transporte público. Es verdad que si nos vamos a sitios remotos, nos vamos a Barrancón, Don Juncalillo, pues está claro que no va a pasar una guagua cada media hora, pero las conexiones básicas y mínimas de que la gente pueda acceder a lo mejor, pues, a las entradas y salidas de los institutos, colegios, que suelen coincidir con las horas en las que la gente va a los médicos y vuelve. Entonces, esas 3 o 4 expediciones diarias... Los que van a trabajar, ustedes meten en el paquete todo. Sí, esa gente también tiene esos mínimos, ¿verdad? Que cuando vivís en un sitio remoto, está claro que los servicios son siempre inferiores, y el transporte público es un transporte de masas. O sea, el transporte público está hecho para mover masas, no para mover individuos. Para individuos, pues, hay otro sistema, el taxi o el coche particular, porque el transporte público es sostenible si transporta masas. Si transportamos en una guagua de 12 metros a 3 personas, ya no es sostenible. O sea, sí, es un servicio público esencial que hay que garantizarle a mucha gente por el desplazamiento, pero no podemos llevar en guaguas de 12 metros a 3 personas. Está hecho para mover, eso está claro, volúmenes de gente en sitios, poblaciones con volúmenes importantes de gente. Es como el que lleva un contenedor y lleva una caja de leche. Pues lo mismo. Entonces hay que buscar el equilibrio verá que metemos coches más pequeños en líneas donde se mueven menos pasajeros. Tenemos algunos servicios que los hacemos con taxis, tenemos convenios con algunos taxis de diferentes municipios que cuando no vale la pena mandar una guagua para un viajero, para 2, para ninguno, para uno, depende del día, pues lo hacemos con un taxi. ¿Sí? Sí, hay sitios que tenemos ahí, por ejemplo, Montaña Las Tierras, que está ahí por el barranco Boyadeque, que es un par de veces a la semana el servicio, lo hacemos con un taxi, porque va un viajero, 2, ninguno. O sea, no vale la pena mandar una guagua de 10 metros, a lo mejor no es sostenible, no tiene sentido, vale más comprarle un coche a esa persona, ¿sabes? Y no que esté fomentando el uso del coche, pero que depende de las necesidades. O sea, no lo puedes cubrir todo con un servicio público regular. También tenemos por Santa Brígida que pone herramientas para no abandonar al pasajero. A la población hay que darle un servicio mínimo para que tenga acceso a los diferentes servicios. El pasajero lo que quiere es que lo lleven, le da igual si es en un vehículo grande, pequeño, pero que sea un medio que lo traslade con ese mínimo. Entonces, te digo, Santa Brígida también tenemos algún sitio que conecta Santa Brígida con San Mateo por Lomos Pino Santo, la zona esa, que en algunas horas en concreto lo hacemos con coche pequeño, o también hay en Santa Brígida, en la zona de María Rivera, también tenemos algunas conexiones con eso. Y alguna más que se me escapa por ahí, pero bueno, algunas veces si vemos que el pasaje no llega a 4 personas de forma habitual, lo intentamos hacer con un taxi. Y bien para el taxista también, que al final tiene una actividad ahí que le garantiza una serie de viajes al mes. Efectivamente. Don Víctor, nos vamos a ir unos minutitos nada más, unos minutitos a publicidad, y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV.